No sabemos dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro, pues las cosas y los hechos se apoyan en sus nombres y viceversa. Lo que no tiene nombre, lo innombrable, no existe, ya que solo podemos asir en el campo del entendimiento aquello que fue significado o resignificado, y es digno de un rótulo, de un vocablo, de un mote o de un término. De ahí la necesidad de una reforma. Ustedes me preguntarán cómo se reforma el lenguaje. Bueno, un buen escritor debería saberlo, pues escribimos para ser lo que somos o para ser aquello que no somos. En uno o en otro caso nos buscamos a nosotros mismos. Y si tenemos la suerte de encontrarnos, o la sabiduría de llegar al corazón del misterio, no solo es señal de creatividad, sino es la prueba contundente de la reconciliación con el otro, con lo ajeno, con lo próximo, con el prójimo, que no es nada más que uno mismo puesto en la otra orilla, en el horizonte de lo posible. Esta tarea no es fácil, pero debería serlo para el que se atreve a manipular el lenguaje, a honrarlo, a multiplicarlo, o espera vivir de él. Llegado a este punto, ustedes me podrían plantear un dilema muy actual y candente. El político también manipula o se sirve del lenguaje. Pero mientras el político promete, forzando al lenguaje a una realidad que suena como ficción, el escritor parte de la ficción hacia una promesa de verosimilitud dentro de una realidad forzada a manifestarse como verdadera. El cuentista o novelista no explica, muestra. En su alegato o propaganda, el político no solo explica, justifica, plantea o advierte, como si uno estuviera ante un prospecto médico. El buen narrador formula una pequeña magia. El político, en cambio, nos arenga con una fórmula que pone en evidencia el truco, la trampa, en donde la ilusión hace agua. Pues bien, de nosotros, los escritores, depende luchar por esa reforma de la que hablaba Confucio, pues cada palabra posee un significado propio, distinto y contrario a los de las otras palabras. En el interior del lenguaje, los significados combaten entre sí, se neutralizan, se complementan, se asocian, se aniquilan o dan aliento para afiliarse al discurso de la naturaleza. Cuando el hombre no interpreta ese discurso o tuerce el rumbo, la naturaleza se encarga de hacerle saber que él es un signo más entre los signos, pues el productor, la usina del lenguaje universal, es esa fuerza cósmica o divina que rige desde los orígenes. Ahora bien, ¿está el escritor preparado para luchar por las reformas? ¿Qué conlleva consigo el cambio? ¿Siempre un cambio mejora? Bueno, nunca sabremos inmediatamente si el saldo es positivo, pero se parte de la premisa de que todo lo estático es sinónimo de muerte. La parálisis pulveriza, disuelve, ningunea. Dicho de otro modo, la quietud absoluta no existe desde el instante en que el universo es un gigantesco almacén de cosas heterogéneas. Todo se comunica y se transforma sin cesar. Hasta la más mínima partícula traza su sendero de polen en el océano del aire. Como afirma el escritor guatemalteco Tito Monterroso, el ensayo del cuento, del poema, es un movimiento perpetuo. Y en este movimiento perpetuo, el lenguaje debe hallar sus cambios, debe transmutar el silencio en sonido, el sonido en fonema, el fonema en sílaba, la sílaba en palabra, la palabra en oración, la oración en párrafo, el párrafo en novelo cuento, para devolverlo otra vez al silencio y dotarlo de los poderes que él arrastra de tanto andar de boca en boca, de hoja en hoja, de libro en libro, para que la palabra vuelva a ser una llave, no una simple extensión mensurable, un ruido, un garabato primitivo que ya nadie use y se archive por pérdida de vigencia. La reforma del lenguaje es cosa seria,
y va más allá de lo que conocemos vulgarmente como enriquecer nuestro vocabulario. La escritura es espacio, energía, revelación y vida, una forma que se busca recomponiéndose constantemente y repartiéndose entre los humanos como el pan que nos salvaguardará de quedarnos para siempre aislados y mudos. Ya lo decía Sor Juana, callamos no porque no tengamos nada que decir, sino porque no sabemos cómo decir todo lo que quisiéramos decir. Lo mínimo que se le puede pedir, pues, a un escritor es una genuina inserción en el territorio de la herramienta más preciada, la palabra, ese manantial inaudito, nuestro espejo, en donde los otros miran pasar su propio cauce. Aquel que no esté capacitado para estar a la altura de su circunstancia, que abandone la escritura ya, o pida una mano, con urgencia, con devoción, con necesidad, como diría Roberto Bar, con prepotencia de trabajo. ¿Ven? Roberto Bar, un verdadero reformista que a Confucio le hubiera encantado conocer. Vamos a otro punto. La mano de quien escribe. De los diversos instrumentos del hombre, dice Borges, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es la extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Esta frase forma parte del comienzo de una de las 5 clases magistrales que Jorge Luis Borges ofreciera en la Universidad de Belgrano allá por 1979, el mismo año que yo fui distinguido con el Premio Quevedo por mi primer libro, titulado precisamente Cuentos Experimentales. Siguiendo este pensamiento, basado en las herramientas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que se transforman en la prolongación de los sentidos, podríamos afirmar, por ejemplo, que las manos son la prolongación de la memoria y de la imaginación, dones que todo buen cuentista debe atesorar y a los que podríamos unir a través de ese puente frágil, inacible y extraño que son también los sueños. Pues, ¿qué escritor puede negar el vínculo sanguíneo que mueve febrilmente la mano de quien va creando un cuento, de quien tiene una historia para ser forjada y lo urge una sed que no es de agua, una sed que viene más allá de todos los desiertos? No cabe duda que la llegada de la máquina de escribir y posteriormente de la computadora y sus extravagantes teclados y mouses han distanciado a la mano que escribe del corazón o de la mente. Algo de pasión se ha perdido en el camino. El trazo que acaricia la hoja o la lastima, la tachadura que delata el error o el arrepentimiento, la anotación al margen que genera un brazo del río en la curva imprevista del gran cauce creativo. Pero nunca, nadie ni nada podrán proscribir de esa milenaria ceremonia que es narrar a las manos de una madre o de una abuela, sentadas al borde de la cama y contándonos durante nuestra infancia una aventura antes de dormirnos. He aquí un claro ejemplo, acaso el único, en donde el gesto iguala al lenguaje. También se dice que la lectura de la palma de la mano es un arte de adivinación que no todos poseen, pero quien se atreve a ese viaje de premoniciones se entrega a un cuento que le es propio, pero que el otro lee con el azar de la mirada ajena, misteriosa, falible por donde se la piense. Es esa entrega la que nos vuelve vulnerables ante las historias en las que nos reconocemos a los otros y nos reconocemos. En definitiva, contar es dar una mano, a través de la página, a los llamados al silencio. Ya lo afirmaba Julio Cortázar cuando decía: contar es dotar de tiempo y espacio a una miserable anécdota, condenarla y someterla a una alta presión espiritual y formal que provoque su apertura.